Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva sobre los milagros, suscríbete a nuestro canal. Aquí damos voz a las historias que nunca fueron contadas, a los milagros que ocurren cuando menos los esperamos, a las vidas que se cruzan cuando el destino lo decide. Madrid, un martes lluvioso de octubre. Las calles brillaban con ese resplandor húmedo que convierte la ciudad en un espejo de luces neón y sombras alargadas. En el corazón del barrio de Salamanca, donde el dinero fluye como el vino en las celebraciones, existía un restaurante tan exclusivo que ni siquiera tenía letrero en la puerta. Solo los que sabían, entraban. Solo los muy ricos, se quedaban. Dentro de ese templo de la gastronomía, sentado en una esquina estratégicamente alejada de las miradas curiosas, se encontraba Javier Hernández. 52 años, cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano que costaba más que un automóvil promedio, y una silla de ruedas que valía tanto como una motocicleta de lujo. Pero nada de eso importaba. Porque Javier Hernández, uno de los hombres más ricos de España, dueño de Constructora Hernández e Hijos, con proyectos en 3 continentes y una fortuna que superaba los 200 millones de euros, estaba completamente vacío por dentro. Frente a él, sobre un plato de porcelana blanca con bordes dorados, descansaba una obra maestra culinaria: pulpo a la gallega con espuma de pimentón ahumado, caviar iraní y láminas de trufa negra. 300 euros el plato. Javier lo miraba con la misma emoción con la que miraría un trozo de cartón. Llevaba 2 años así. 2 años desde aquel maldito día en que su Mercedes se salió de la carretera en una curva cerca de San Sebastián. 2 años desde que los médicos le dijeron con sus voces cuidadosamente neutrales que las vértebras lumbares habían sufrido un daño irreparable. 2 años sin sentir nada de la cintura hacia abajo. 2 años de muerte en vida. Tomó el tenedor con mano temblorosa, no por debilidad física sino por los medicamentos que corría por sus venas. Oxicodona para el dolor fantasma, diazepam para la ansiedad, zolpidem para dormir, escitalopram para la depresión. Una sinfonía química que lo mantenía flotando en una nebulosa entre la vigilia y el sueño, entre querer vivir y desear simplemente no despertar más. El restaurante zumbaba con conversaciones elegantes, risas controladas, el tintineo de copas de cristal chocando en brindis de negocios cerrados y celebraciones vacías. Nadie lo miraba directamente. Esa era la regla no escrita de los lugares caros: respetar la privacidad, fingir que las tragedias no existen, que el dinero puede comprar la invisibilidad del sufrimiento. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Al principio fue solo un movimiento en su visión periférica. El guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Esteban que llevaba 5 años trabajando en el restaurante, se movía con determinación hacia la entrada. Javier giró levemente la cabeza, más por reflejo que por interés real. Y ahí estaba ella. Una niña. Pequeña, delgada como una ramita, con un vestido que alguna vez fue rosa pero ahora era un mosaico de manchas grises y marrones. Su cabello negro caía en mechones enredados sobre sus hombros, como si llevara semanas sin peinarse. Pero lo que capturó la atención de Javier, lo que hizo que el tenedor cayera de su mano y repicara contra el plato caro, fueron sus ojos. Enormes. Castaños. Brillantes con una intensidad que parecía iluminar todo el restaurante. No eran los ojos de una niña pidiendo limosna. No había súplica en ellos, ni lástima, ni vergüenza. Eran los ojos de alguien que sabe algo que los demás ignoran. Los ojos de alguien que ha visto el fondo del abismo y ha decidido sonreír de todas formas. La niña se detuvo exactamente frente a la mesa de Javier, antes de que Esteban pudiera alcanzarla. El murmullo del restaurante disminuyó. Algunas cabezas se giraron. La violación del protocolo era palpable en el aire. Pero la niña no parecía notarlo o simplemente no le importaba. Señor, dijo con una voz clara como una campana, si me da lo que usted va a tirar, yo puedo enseñarle a caminar de nuevo. El silencio que siguió fue tan profundo que Javier pudo escuchar su propio corazón latiendo. Sintió algo extraño, algo que no había experimentado en 24 meses, curiosidad. Genuina, ardiente, imposible de ignorar. Esteban llegó finalmente, con la mano extendida para tomar a la niña del brazo. Lo siento mucho, señor Hernández. Enseguida la saco de aquí. No sé cómo entró.
Pero Javier levantó su mano derecha, deteniéndolo en seco. El guardia se congeló, confundido. En 2 años, Javier Hernández había rechazado ayuda, había despedido enfermeras, había gritado a terapeutas. Pero ahora miraba a esta niña harapienta con algo parecido al interés. «Espera, Esteban», dijo Javier, y su propia voz le sonó extraña, como si no la hubiera usado realmente en mucho tiempo. Se dirigió a la niña. «¿Qué has dicho?». La niña no retrocedió ante su mirada penetrante. De hecho, dio un paso adelante. «Dije que si me da lo que va a tirar, puedo enseñarle a caminar». «Usted no tiene hambre. Ese plato tan bonito va a terminar en la basura. Démelo a mí, y yo le daré lo que necesita». Javier sintió una risa amarga subiendo por su garganta. «¿Y qué es lo que necesito, según una niña de, cuántos años tienes?» 8. Me llamo Milena. Y usted necesita volver a creer. La risa murió antes de nacer. Creer. Esa palabra sonaba tan ajena, tan imposible. Javier había creído una vez. Había creído en el trabajo duro, en la familia, en el futuro. Había creído que si construías tu vida con cimientos sólidos, nada podría derrumbarse. Y entonces la vida le había demostrado lo equivocado que estaba. «No creo en nada, niña», respondió con voz cansada. «Y menos en milagros baratos». Milena inclinó la cabeza, estudiándolo como un médico estudiaría un paciente interesante. «No hablo de milagros baratos. Hablo de los verdaderos. Los que cuestan todo pero no piden dinero». Algo en esas palabras atravesó las capas de medicamentos, la armadura de cinismo, la muralla de dolor. Javier se encontró preguntando, «¿Dónde están tus padres?». El rostro de Milena se ensombreció por un instante, pero solo un instante. «Murieron hace 2 años. Un incendio en el edificio donde vivíamos. Yo sobreviví porque estaba jugando en la calle. Desde entonces vivo allí. 2 años. La misma cantidad de tiempo que Javier llevaba en esa silla. El mismo punto de quiebre. La misma línea divisoria entre el antes y el después. Pero esta niña no tenía una mansión en Salamanca, no tenía cuentas bancarias que la protegieran, no tenía medicamentos que adormecieran su dolor. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, con la espalda recta y los ojos brillantes. «Siéntate», dijo Javier de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. Los comensales cercanos ahogaron exclamaciones. El maitre, un hombre francés llamado Philippe que había trabajado en los mejores restaurantes de París, se apresuró hacia la mesa con expresión horrorizada. «Monsieur Hernández, no podemos permitir». «Philippe», interrumpió Javier con una voz que recuperaba algo de su antigua autoridad, «esta niña es mi invitada. Tráele lo que pida». Milena se sentó con una gracia natural, como si hubiera nacido para sentarse en sillas de terciopelo rojo. Philippe tragó saliva, asintió rígidamente y se volvió hacia la niña. «¿Qué desea la señorita?». Milena miró el menú que Philippe sostenía como si fuera un objeto de otro planeta. No sabía leer bien todavía. «Lo que tenga que no vaya a tirar», dijo simplemente. «Cualquier comida es buena cuando tienes hambre de verdad». Javier sintió algo moviéndose en su pecho, algo que había estado congelado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. «Tráele la paella. Y pan. Y lo que quiera de postre». Cuando Philippe se alejó murmurando en francés, Javier estudió a la niña. «¿Por qué dijiste eso?». «Lo de enseñarme a caminar». «¿Es algún tipo de estafa?». Milena negó con la cabeza. «No sé estafar. Solo sé lo que vi». «¿Qué viste?». «Vi a un hombre que dejó de caminar porque dejó de querer llegar a algún lugar». «Sus piernas no son el problema, señor. Es su corazón el que está roto». La paella llegó en una cazuela humeante, con aroma a azafrán y mar. Milena la miró como si fuera un tesoro, y de hecho, para ella lo era. Pero antes de tomar el primer bocado, hizo algo que dejó a Javier completamente desarmado. Cerró los ojos y juntó sus pequeñas manos. «Gracias por esta comida», susurró.
Gracias por el Señor que la comparte. Gracias por estar viva hoy. No era una oración religiosa formal. Era algo más profundo, más genuino. Era gratitud pura, sin filtros, sin pretensiones. Javier no recordaba la última vez que había agradecido algo. Tenía todo y no agradecía nada. Esta niña no tenía nada y agradecía todo. Milena comenzó a comer despacio, saboreando cada grano de arroz, cada trozo de marisco. No devoraba como Javier esperaba que haría alguien que vivía en la calle. Comía con dignidad, con presencia. ¿Por qué comes así?, preguntó él. Así, despacio. Porque si como rápido, se acaba rápido. Y entonces vuelvo a tener hambre. Pero si como despacio, puedo disfrutar más tiempo. Mi mamá me enseñó eso antes de morir. Decía que la vida es así también. Si la vives rápido, se acaba rápido. Si la vives despacio, puedes sentir más. Javier sintió un nudo en la garganta. Su propia vida había sido una carrera frenética. Construir más, ganar más, crecer más. Nunca se había detenido a saborear nada. Y ahora que el tiempo se había detenido forzosamente, no sabía qué hacer con él. ¿No tienes miedo?, preguntó Javier de repente. De vivir en la calle. De estar sola. De morir, quiso decir, pero no pudo. Milena dejó el tenedor y lo miró con esos ojos imposiblemente sabios. Tengo miedo a veces. Cuando llueve mucho y no encuentro dónde refugiarme. Cuando pasan muchos días sin comer. Cuando otros niños más grandes me quieren quitar lo poco que tengo. Pero el miedo no es malo, señor Javier. El miedo me dice que todavía quiero vivir. Lo malo es cuando ya no sientes miedo porque ya no te importa nada. Javier se quedó sin palabras. Esta niña de 8 años acababa de diagnosticar su problema con más precisión que todos los psicólogos caros que había visitado. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó finalmente. Milena sonrió. Lo dijeron cuando entré. Y además, su cara sale en los periódicos que uso para taparme cuando hace frío. Usted construye edificios grandes. Mi papá trabajaba en construcción también. Decía que los hombres que construyen edificios son importantes porque dan hogares a la gente. Tu papá era sabio. Sí. Y también decía que los edificios más importantes no son los de cemento, sino los que construimos con amor. Esos nunca se caen. La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre alto, con traje gris perfectamente planchado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Antonio Ruiz, el socio de Javier, el segundo al mando en Constructora Hernández e Hijos. Y el hombre que había estado esperando pacientemente que Javier fuera declarado legalmente incapaz para tomar el control total de la empresa. Javier, dijo Antonio con falsa preocupación, no sabía que estabas aquí. Carmen me llamó buscándote. Estaba preocupada. Era mentira. Carmen, su exesposa, había dejado de preocuparse hacía meses. Pero Antonio siempre jugaba el papel de amigo leal. Estoy bien, Antonio. Como puedes ver, estoy cenando. Los ojos de Antonio se deslizaron hacia Milena y algo desagradable cruzó su expresión. Ya veo. ¿Una nueva, proyecto de caridad? Javier sintió una oleada de ira. Milena es mi invitada. Y está cenando. Así que si no te importa. Claro, claro, Antonio levantó las manos en un gesto conciliador. Solo me preocupo por ti, socio. La gente habla. Y un hombre en tu posición debe cuidar su imagen. Se alejó, pero Javier sabía que esto no terminaría ahí. Antonio era como una serpiente, siempre esperando el momento perfecto para atacar. Ese señor no le cae bien a su corazón, observó Milena. ¿Cómo lo sabes? Porque su cara se puso dura cuando lo vio. Como cuando yo veo a los policías que nos corren de las esquinas. Javier casi sonrió. Eres muy observadora. La calle enseña a observar. Si no prestas atención, te pasan cosas malas. Terminaron de cenar en un silencio más cómodo.
Cuando Philip trajo la cuenta, Javier le dijo: prepara una bolsa con comida para llevar. Suficiente para... ¿Cuántos son ustedes en la calle, Milena? ¿Los niños? Como 15 que yo conozco bien. Para 20 personas entonces. Los ojos de Milena se iluminaron, pero no con codicia sino con algo más hermoso, esperanza de poder compartir. ¿De verdad? De verdad. Pero quiero que me digas algo primero. ¿Por qué dijiste que podías enseñarme a caminar? ¿Qué te hace pensar eso? Milena lo miró directamente, sin pestañear. Porque cuando usted me miró, sus ojos no estaban completamente muertos. Había una pequeña luz todavía. Y donde hay luz, puede haber fuego de nuevo. Esa noche, en su mansión de 4 pisos en el barrio de Salamanca, Javier Hernández hizo algo que no había hecho en 2 años, redujo su dosis de somníferos. No los eliminó por completo, no era tan valiente todavía, pero tomó media pastilla en lugar de 2. Y por primera vez en 24 meses, tuvo sueños. Soñó con una niña de ojos brillantes que caminaba descalza sobre cristales rotos sin cortarse. Soñó que él la seguía, y cuando miraba hacia abajo, descubría que también estaba caminando. Despertó a las 6 de la mañana, con el corazón latiendo fuerte y algo extraño en el pecho, anticipación. Rosa, su ama de llaves de 70 años que llevaba 30 trabajando para la familia Hernández, casi dejó caer la bandeja del desayuno cuando Javier le pidió que abriera las cortinas. «Señor», preguntó con voz temblorosa. «Quiero ver el amanecer, Rosa». «Pero usted nunca». «Lo sé. Hoy quiero verlo». La luz del sol entró como un río dorado, y Javier tuvo que entrecerrar los ojos. Había vivido en la penumbra tanto tiempo que casi había olvidado lo brillante que podía ser el mundo. «Rosa, necesito que averigües algo para mí». «Lo que usted necesite, señor». «Hay una niña. Se llama Milena. Vive en las calles del centro. Necesito saber dónde puedo encontrarla». Rosa lo miró con una mezcla de confusión y esperanza. En 2 años, Javier no había pedido nada excepto medicamentos y que lo dejaran solo. «Conozco a algunas personas en los servicios sociales. ¿Puedo preguntar?» «Hazlo, por favor». Mientras Rosa se retiraba, Javier rodó su silla hasta el ventanal que daba al jardín. Su hijo José estaba allí, tirando una pelota de baloncesto una y otra vez contra el aro, fallando casi todos los tiros. 15 años, alto para su edad, con el cabello oscuro de su madre y los ojos verdes de su padre. Un chico que había crecido demasiado rápido porque tuvo que hacerse adulto cuando su padre decidió rendirse. Javier tomó su teléfono, algo que rara vez hacía ya. Marcó el número de Carmen. Ella respondió al tercer tono. «¿Javier? ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» Siempre esperando malas noticias. Así era su relación ahora. «Estoy bien. Quiero que vengas a casa. Tú y José. Para cenar». Silencio del otro lado. «Luego, ¿para cenar?» «Javier, llevamos meses sin cenar juntos». «Lo sé. Por eso, quiero hacerlo hoy». «¿Estás seguro?» «¿Por qué si es otro de esos intentos de...?» «No es un intento de nada, Carmen. Solo quiero ver a mi hijo. Y hablar contigo». «¿Es mucho pedir?» Otra pausa. «Estaremos allí a las 8». Cuando colgó, Javier sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, nerviosismo. Como si fuera una primera cita. Como si tuviera algo que perder. A las 3 de la tarde, Rosa regresó con información. «La encontré, señor. O más bien, encontré donde suele estar. Hay un refugio temporal en la calle de Alcalá, cerca del Parque del Retiro. Los trabajadores sociales dicen que una niña llamada Milena suele estar por ahí alrededor de las 4. Perfecto. Prepara el coche». «¿El coche?» «Señor, ¿va a salir?» La sorpresa en su voz era palpable. Javier no había salido de casa excepto para citas médicas en meses. «Voy a salir». Julián, su chofer,
no pudo ocultar su asombro cuando Rosa le dio las instrucciones. Preparó el Mercedes adaptado, el que tenía rampa para la silla de ruedas, y condujo en silencio hacia el centro de Madrid. Javier miraba por la ventana, viendo la ciudad como si fuera la primera vez. Cuánta vida había ahí afuera. Cuánta gente moviéndose, riendo, corriendo para tomar el metro, comprando flores en la esquina. El mundo no se había detenido cuando él decidió dejar de participar. Llegaron al refugio a las 4:10. Era un edificio modesto, con paredes pintadas de amarillo desgastado y un letrero que decía, Centro de Acogida San José. Había gente haciendo fila afuera, hombres con ropa sucia, mujeres con bolsas llenas de pertenencias, niños con miradas demasiado viejas para sus caras. Y ahí, sentada en el bordillo, compartiendo un pan con otros 3 niños, estaba Milena. Cuando lo vio, su rostro se iluminó como si hubiera visto a un viejo amigo. Se levantó y corrió hacia el coche, seguida por los otros niños. Señor Javier. Vino. Vine. Dijiste que podías enseñarme a caminar. Estoy aquí para mi primera lección. Milena sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría antigua. La primera lección es fácil, tienes que querer levantarte. ¿Quiere? Javier sintió un temblor en su pecho. No sé si puedo. No pregunté si podía. Pregunté si quería. Era una distinción crucial. Una que Javier había estado ignorando. Había asumido que no podía, así que nunca se había preguntado si quería. Sí, dijo finalmente, con la voz rota. Quiero. Entonces ya empezamos, dijo Milena. Se acercó a la silla y, con una solemnidad que contrastaba con su tamaño pequeño, colocó sus manos sobre las piernas de Javier. ¿Puedo? Javier asintió, incapaz de hablar. Milena cerró los ojos. No dijo palabras en voz alta esta vez, pero sus labios se movían en silencio. Los otros niños se habían acercado, formando un círculo alrededor de la silla, y también cerraron sus ojos. Era una escena extraña, un millonario en una silla de ruedas de alta tecnología, rodeado de niños descalzos y sucios, en una calle cualquiera de Madrid. Y entonces Javier lo sintió. Un hormigueo. Débil al principio, como cuando se te duerme un pie y empieza a despertar. Pero luego más fuerte, más definido. Un cosquilleo que subía desde los dedos de los pies, pasaba por los tobillos, llegaba a las pantorrillas. Dios mío, susurró. ¿Lo siente? Preguntó Milena sin abrir los ojos. Lo siento. No puedo, ¿cómo es posible? SHHHH. No piense. Solo sienta. El hormigueo continuó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 minutos. Cuando se detuvo, Javier estaba temblando. Mis piernas están despertando, dijo con lágrimas cayendo por su rostro. Solo están recordando, corrigió Milena. Nunca estuvieron muertas. Solo dormidas. Las siguientes semanas fueron como vivir en un sueño. Milena comenzó a visitar la mansión todos los días. Javier le ofreció quedarse, pero ella siempre declinaba. Los otros niños me necesitan, decía. No puedo abandonarlos. Así que Javier hizo lo siguiente mejor, convirtió una de las habitaciones de huéspedes en un refugio temporal. Los niños de la calle podían venir, ducharse, comer, dormir en una cama real. Rosa al principio se mostró escéptica, pero pronto se encontró preparando comidas para 15, 20, a veces 25 niños. La mansión, que había sido un mausoleo silencioso, ahora resonaba con risas, gritos, el caos hermoso de la vida. José al principio mantuvo su distancia. Miraba a Milena con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Esta niña extraña tenía la atención de su padre de una manera que él nunca había logrado. Pero Milena, con esa intuición sobrenatural suya, nunca lo presionó. Solo le sonreía cuando se cruzaban, le ofrecía compartir su comida, lo incluía en sus oraciones silenciosas. Hasta que un día, José la encontró llorando en el jardín. Era la primera vez que alguien la veía llorar. ¿Qué pasó?, preguntó José, sentándose torpemente a su lado. Hoy fue el cumpleaños de mi mamá.
Habría cumplido 36. José no sabía qué decir. Él todavía tenía a su madre, aunque sus padres estuvieran divorciados. Lo siento. Está bien. Ya pasaron 2 años. Pero algunos días son más difíciles que otros, ¿sabes? Sí, José sabía. Algunos días eran más difíciles que otros. Mi papá cambió desde que te conoció, dijo José finalmente. Antes era como un fantasma. Ahora es más real. Milena se limpió las lágrimas. Tu papá nunca fue un fantasma. Solo estaba perdido. Todos nos perdemos a veces. ¿Tú también te pierdes? Todo el tiempo. Pero siempre encuentro el camino de regreso porque sé que hay gente que me necesita. Como ustedes me necesitan a mí, y yo los necesito a ustedes. Fue en ese momento que José decidió que Milena era su hermana. No por sangre, sino por elección. Pero mientras la luz entraba en la vida de Javier, las sombras se movían en otros lugares. Antonio Ruiz estaba cada vez más desesperado. Los rumores de la recuperación de Javier habían empezado a circular. Los clientes que habían estado dudando volvían a confiar. Los inversores que habían amenazado con retirarse ahora querían reuniones. Y lo peor de todo, Javier había empezado a hacer preguntas sobre las finanzas de la empresa. Preguntas incómodas. Preguntas que revelaban discrepancias. Dinero que había sido reasignado. Contratos que habían sido renegociados. Antonio había estado robando, sistemáticamente, durante 2 años. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Suficiente para comprar un chalet en Marbella, un yate en el Mediterráneo, una amante en Barcelona. Pero si Javier revisaba los libros a fondo, todo se descubriría. Así que Antonio tomó una decisión. Tenía que actuar rápido. Contrató a un investigador privado para que averiguara todo sobre Milena. Quiero saber quién es realmente esta niña. ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? Debe haber algo. Nadie es tan puro. El investigador, un hombre llamado Marcos con un pasado turbio en la policía, aceptó el trabajo. 2 semanas después, regresó con un informe delgado. No hay mucho. La niña es exactamente lo que parece, una huérfana viviendo en la calle. Padres muertos en un incendio hace 2 años. Ningún familiar conocido. Ningún registro de problemas con la ley. Los trabajadores sociales dicen que es excepcional, que siempre ayuda a otros niños, que tiene algo especial. Eso no me sirve, gruñó Antonio. Necesito algo que la haga parecer peligrosa. Marcos se encogió de hombros. Puedo inventar algo. No sería la primera vez. Pero te costará extra. Carmen, mientras tanto, tenía sus propios conflictos. Había cenado con Javier y José 3 veces ya. Y cada vez, veía más del hombre del que se había enamorado hace 20 años. El Javier que soñaba con construir no solo edificios, sino un legado. El Javier que la hacía reír. El Javier que, a pesar de su riqueza, nunca había olvidado sus humildes orígenes. Ese Javier estaba regresando. Pero Carmen tenía miedo. Miedo de volver a creer. Miedo de que fuera temporal. Y sobre todo, miedo de esa niña extraña que parecía tener tanto poder sobre su exmarido. Es una manipuladora, le dijo a su hermana Patricia por teléfono. Tiene que serlo. Ninguna niña de 8 años habla así, actúa así. O tal vez, respondió Patricia con su lógica irritante, es exactamente lo que parece, una niña especial que llegó en el momento correcto. Carmen no tenía respuesta para eso. La tormenta llegó una tarde de noviembre. Literal y metafóricamente. Los cielos sobre Madrid se oscurecieron como si alguien hubiera apagado la luz del mundo. El viento aullaba como un animal herido. Y Milena había salido a la calle. Había ido a llevar comida a un grupo de niños que vivían en un edificio abandonado cerca del río Manzanares. Javier recibió la llamada de Rosa a las 6 de la tarde. Señor, Milena no ha regresado.
Y están diciendo en las noticias que la tormenta es la peor en décadas. Hay inundaciones, árboles caídos. Javier sintió un terror que no había sentido ni siquiera en el momento de su accidente. Llama a la policía. Llama a quien sea. Encuéntrala. Pero fue José quien dijo lo que todos estaban pensando: no hay tiempo para eso. Tenemos que ir nosotros. Ahora. Javier miró a su hijo. 15 años, con ojos determinados. Y luego miró su silla de ruedas. Yo voy, dijo con una voz que no admitía discusión. Carmen llegó a la mansión justo cuando Javier estaba saliendo. ¿Qué está pasando? Rosa me llamó diciendo: Milena está atrapada en algún lugar del centro. Voy a buscarla. Javier, no puedes. Estás en una silla de ruedas. Hay una tormenta. Es una locura. Javier la miró con una intensidad que ella no había visto en años. Carmen, esa niña me devolvió las ganas de vivir. No voy a quedarme aquí sentado mientras ella está en peligro. Entonces voy contigo, dijo José, ya poniéndose el abrigo. Carmen miró a su hijo, luego a su exmarido, y tomó una decisión. Vamos todos. El viaje al centro de Madrid fue apocalíptico. Las calles estaban inundadas hasta los tobillos. Los limpiaparabrisas apenas podían mantener el ritmo con la lluvia. Julián conducía con los nudillos blancos aferrando el volante. Árboles caídos bloqueaban algunas calles, obligándolos a tomar desvíos. Las luces parpadeaban y se apagaban en edificios enteros. Era como si la ciudad estuviera bajo asedio. ¿Dónde dijo Rosa que iba?, preguntó Carmen, con la voz tensa. Al edificio abandonado cerca del Manzanares. El que están por demoler el próximo mes. Ese edificio no es seguro ni en un día normal, murmuró Julián. Con esta tormenta, podría colapsar en cualquier momento. Javier apretó los puños. Sus piernas hormigueaban constantemente ahora, especialmente después de las sesiones con Milena. Podía mover los dedos de los pies, incluso flexionar un poco las rodillas. Pero caminar, realmente caminar, todavía era imposible. O no lo era. Llegaron al edificio a las 7 de la noche, aunque el cielo estaba tan oscuro que parecía medianoche. Era una estructura de 5 pisos, con ventanas rotas y grafiti cubriendo las paredes. El letrero decía: propiedad condenada, prohibido el paso. Pero había luz dentro, el parpadeo de velas o linternas. Están ahí arriba, dijo José, señalando el tercer piso. Puedo ver movimiento. En ese momento, hubo un crujido ensordecedor. Una sección del techo del segundo piso se derrumbó, enviando una nube de polvo y escombros hacia abajo. Gritos. Gritos de niños aterrorizados. Y entre todos esos gritos, Javier reconoció uno, la voz de Milena. Están atrapados, gritó Carmen. Hay que llamar a los bomberos. No llegarán a tiempo, dijo Javier. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Abrió la puerta del coche y, con manos temblorosas, comenzó a salir de su silla de ruedas. Javier, ¿qué estás haciendo? Carmen corrió hacia él. Lo que debí hacer hace 2 años. Levantarme. Sus piernas temblaban como las de un cervatillo recién nacido. El dolor era intenso, cada nervio protestando después de 2 años de inactividad. Pero Javier no se detuvo. Se aferró al coche para mantener el equilibrio, luego dio un paso. Incierto, torpe, pero real. Papá, José estaba llorando. Estás caminando. Apenas, gruñó Javier, dando otro paso. Pero es suficiente. Carmen estaba paralizada entre el shock y el terror. No puedes entrar ahí. El edificio se está derrumbando. Entonces tendré que ser rápido. Otro paso. Otro. Sus piernas ardían. Sudor mezclándose con la lluvia en su rostro. Pero siguió adelante. José corrió a su lado. No irás solo. Carmen, después de un momento de duda, lo siguió.
Si van a hacer esta locura, lo haremos juntos. Somos una familia. Entraron al edificio. El interior era un laberinto de escombros y oscuridad. Escaleras parcialmente colapsadas, vigas colgando peligrosamente del techo. Los gritos venían desde arriba, más débiles ahora. Milena, gritó Javier. Estamos aquí. Señor Javier. La voz de la niña, teñida de miedo pero aún fuerte. Estamos en el tercer piso. Pero las escaleras se cayeron. Javier miró las escaleras. O lo que quedaba de ellas. Peldaños rotos, barandillas arrancadas. Imposible de subir. Imposible para alguien que apenas podía caminar. Tiene que haber otra forma, dijo José, buscando desesperadamente con su linterna del teléfono. Fue Carmen quien la vio. Allí. Una escalera de incendios externa. Todavía está intacta. Salieron de nuevo bajo la lluvia torrencial. La escalera de incendios era de metal oxidado, resbaladiza por el agua. Pero era su única oportunidad. Javier miró hacia arriba. 3 pisos. Podría también haber sido el Everest. ¿Puedes hacerlo, papá?, dijo José con convicción absoluta. Sé que puedes. Javier colocó su mano en el primer peldaño. Sus piernas protestaron. Su mente le gritaba que era imposible. Pero entonces recordó las palabras de Milena: la primera lección es fácil, tienes que querer levantarte. Comenzó a subir. Cada peldaño era una agonía. Cada movimiento era un acto de voluntad pura. José subía detrás de él, listo para atraparlo si caía. Carmen subía delante, probando cada peldaño antes de permitir que Javier lo pisara. Primer piso. Javier jadeaba como si hubiera corrido un maratón. Sus piernas temblaban tan violentamente que apenas podían sostenerlo. ¿Puedes continuar?, preguntó Carmen. No tengo opción. Segundo piso. El dolor era tan intenso que Javier veía estrellas. Pero seguía subiendo, peldaño por peldaño, aferrándose a la barandilla oxidada como si fuera una línea de vida. Tercer piso. Finalmente. Javier se arrastró por encima del borde y colapsó en el piso de metal. Por un momento, todo fue dolor. Luego, a través de la ventana rota, vio a Milena. Estaba en el centro de una habitación llena de escombros, con 5 niños más pequeños acurrucados detrás de ella. Una viga había caído, bloqueando la única salida. Milena tenía una cortada en la frente, sangre mezclándose con la lluvia que entraba por el techo roto. Pero sus ojos, esos ojos imposiblemente brillantes, se iluminaron cuando vio a Javier. Sabía que vendría, gritó. Javier se arrastró hacia la ventana. José ya estaba trabajando en abrir el marco oxidado. Con un chirrido metálico, cedió. Saquen a los niños primero, ordenó Javier. Uno por uno, José y Carmen sacaron a los niños pequeños, pasándolos por la ventana hacia la escalera de incendios. 5 niños, todos aterrorizados, todos llorando. Carmen los guiaba hacia abajo con palabras suaves y manos firmes. Finalmente, solo quedaba Milena. Pero cuando José extendió la mano hacia ella, hubo otro crujido terrible. El piso comenzó a inclinarse. La viga que había estado sosteniendo parte del techo se soltó. Milena, corre, gritó Javier. Pero la niña tropezó, cayendo hacia atrás justo cuando una sección del techo comenzaba a derrumbarse sobre ella. Javier no pensó. Solo actuó. Se lanzó a través de la ventana, sus piernas apenas respondiendo, y rodó hacia Milena. La agarró, cubriéndola con su propio cuerpo mientras los escombros caían a su alrededor. Una explosión de polvo y ruido. Luego, silencio. Papá. El grito de José era desgarrador. Carmen estaba sollozando, tratando de ver a través de la nube de polvo. Lentamente, en medio de los escombros, algo se movió. Javier se levantó. No con las manos. No arrastrándose. Se levantó con sus piernas. Temblorosas, débiles, pero sosteniéndolo.
Y en sus brazos, protegida, estaba Milena. Estoy bien, dijo Javier con voz ronca. Ella está bien. Caminó hacia la ventana. Cada paso era un milagro. Cada movimiento desafiaba 2 años de diagnósticos médicos, de sentencias de imposibilidad, de rendición. Pasó a Milena a través de la ventana hacia los brazos de José. Luego, con el último de su fuerza, se arrastró él mismo. La bajada fue un borrón. Javier apenas podía mantenerse consciente, pero sus piernas seguían moviéndose, peldaño tras peldaño. Cuando finalmente tocaron tierra firme, sus rodillas cedieron y cayó. Pero estaba sonriendo. Las sirenas llenaban el aire ahora. Bomberos, ambulancias, policía. El edificio finalmente colapsó completamente 5 minutos después de que salieran. 5 minutos. Eso era todo lo que habían tenido. En la ambulancia, mientras los paramédicos examinaban a Milena y limpiaban su herida, ella sostenía la mano de Javier. Lo logró, susurró. Caminó. Tú me enseñaste cómo, respondió Javier. No. Yo solo le recordé que quería hacerlo. Usted hizo el trabajo duro. Javier miró a Carmen, que estaba al otro lado, sosteniendo su otra mano. Miró a José, que tenía una mano en su hombro. Su familia. Rota hace 2 años. Sanando ahora. Milena, dijo Javier con voz temblorosa, quiero que seas parte de nuestra familia. Oficialmente. Quiero adoptarte. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Si tú quieres. Milena miró a Carmen, buscando confirmación. Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió. Sería un honor tenerte como hija. Y yo como hermana, agregó José. Milena abrazó a Javier tan fuerte como sus pequeños brazos podían. Entonces sí. Sí, quiero ser parte de su familia. 3 meses después, en un juzgado de Madrid, la adopción fue oficial. La jueza Dolores Méndez, una mujer que había visto miles de casos pero rara vez se emocionaba, tuvo que limpiarse los ojos cuando firmó los papeles. Antonio Ruiz fue arrestado esa misma semana. Las auditorías que Javier ordenó revelaron fraude sistemático. Enfrentaba 10 años de prisión. La empresa sobrevivió, más fuerte que antes bajo el liderazgo renovado de Javier. Carmen y Javier se casaron de nuevo en una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión, con Milena como dama de honor y José como padrino. No fue un regreso al pasado, sino un comienzo completamente nuevo. Y Javier, aunque todavía usaba ocasionalmente la silla de ruedas en días difíciles, caminaba. No perfectamente. No como antes del accidente. Pero caminaba. Los médicos llamaron a su recuperación un milagro médico. Los especialistas escribieron artículos. Pero Javier sabía la verdad. El verdadero milagro no fue la sanación de sus piernas. Fue la sanación de su alma. Y esa sanación vino de una niña de 8 años que vivía en la calle, que no tenía nada excepto fe, amor, y la sabiduría de saber que todos merecen una segunda oportunidad. Milena creó una fundación con el dinero que Javier le proporcionó. Casas de Luz ayudaba a niños de la calle en toda España. No solo con comida o techo, sino con dignidad, educación, esperanza. En su 10º cumpleaños, cuando la familia entera estaba reunida alrededor de una mesa llena de comida, Milena hizo un brindis. Por las familias que elegimos, dijo con esa sabiduría antigua en sus ojos jóvenes. Por las segundas oportunidades. Por recordar que mientras nuestro corazón lata, nuestra vida no ha terminado. Solo está esperando que tengamos el valor de levantarnos. Javier alzó su copa, con lágrimas de gratitud cayendo por su rostro. Por los milagros, dijo. Los que vienen envueltos en harapos y nos enseñan a caminar de nuevo. Y todos bebieron. Una familia. No perfecta. No sin cicatrices. Pero viva. Completa. Sanada. Porque a veces los milagros no vienen del cielo con trompetas y luz dorada. A veces vienen de la calle, con pies descalzos y manos sucias,
recordándonos que el verdadero poder no está en nunca caer, sino en encontrar razones para levantarnos de nuevo.